Vamos a realizar este ejercicio de la EBAU de 2019 de Aragón de Dibujo Técnico, concretamente el ejercicio de cónicas de la convocatoria de junio de 2019. Nos dan la circunferencia focal C1, el foco F2 y también tenemos la medida del eje menor CD y nos piden determinar los siguientes elementos de dicha elipse. Comenzamos. El foco F1. ¿Cómo lo podemos dibujar? Es evidente que ese foco F1 es el centro de la circunferencia focal C1, esta que te estoy señalando. Tendremos que buscar el centro de este arco de circunferencia y obtendremos el foco F1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para hallar ese centro vamos a elegir 3 puntos de ese arco de circunferencia. Estos 3, por ejemplo. Puedes elegir los que tú quieras. A esos puntos los llamamos 1, 2 y 3. Como ya tienes que saber, el centro de este arco de circunferencia, si pasa por los puntos 1 y 2, se encontrará en la mediatriz del segmento 1, 2. Vamos a hacer la mediatriz de ese segmento 1, 2. Con centro en 1 vamos a trazar un arco de circunferencia, este que tienes aquí, llevamos la mina más cerca de 2 que de 1, trazamos ese arco, con la misma amplitud, esto es muy sencillo, hacemos centro en 2, trazamos otro arco que nos corta el anterior en 2 puntos. Unimos estos 2 puntos de corte y ya tenemos la primera mediatriz, la mediatriz de 1, 2. De la misma forma vamos a hacer la mediatriz del segmento 2, 3. Hacemos centro en 3 y vamos a trazar un arco. Con la misma amplitud, como ya tienes que saber, y esto es muy importante, hacemos centro en 2, trazamos otro arco que nos corta el anterior en 2 puntos. Uniremos los 2 puntos de intersección de los 2 arcos, obtenemos la segunda mediatriz y en el punto de corte con la primera mediatriz obtendremos el foco F1 que estamos buscando. Ahí tenemos F1. Una observación o un consejo, fíjate estos puntos, el punto 1, 2 y 3, los he dibujado lo más separados que he podido. ¿Por qué? Porque en el caso de cometer un error lo minimizamos. ¿Qué quiero decir? Si por ejemplo hubiese cogido los puntos 1, 2 y 3 muy juntos, al cometer un error al trazar nuestras mediatrices, ese error se va, por decirlo así, multiplicando. Sería muy grande. Te aconsejo, por lo tanto, que cojas grandes distancias para hacer esas mediatrices y de esta forma minimizar un posible error. Es el turno de la circunferencia focal C2, pero como puedes ver ya tenemos C1, el centro de C1 es el foco F1 y el radio es 2A, es decir, el segmento AB. Hacemos centro en F1, llevamos la mina a C1 y este será el radio de la otra circunferencia focal. Evidentemente las dos circunferencias tienen el mismo radio. Hacemos centro en F2 y vamos a trazar esa circunferencia focal. Esto es muy fácil y aquí tenemos C2. Es turno del centro O. Lo primero que vamos a hacer es una recta que una los focos F1 y F2. Aquí vamos a encontrar el eje mayor de la elipse y en su punto medio estará el centro O. Es muy fácil. El punto medio del segmento F1, F2 coincide con el centro de la elipse. Trazaremos la mediatriz del segmento F1, F2. Haremos centro en uno de los focos, por ejemplo en F2. Colocamos la mina más cerca del otro foco y trazamos un arco. Con el mismo radio, con la misma amplitud, hacemos centro en F1 y vamos a trazar otro arco hasta que nos corte al anterior. Uniremos esos 2 puntos de corte y obtendremos la mediatriz del segmento F1, F2. Unimos esos 2 puntos de intersección y ya tenemos la mediatriz. A ese punto medio lo llamaremos O y ya tenemos el centro de nuestra elipse. Bien, pues es el turno de los ejes principales AB y CD. Nos dice que son evidentemente perpendiculares entre sí. El eje mayor se encuentra en esta recta que une los focos F1 y F2. Su medida es igual a 2A, pero nosotros ya tenemos esa medida.
El radio de las circunferencias focales es igual a 2a. Veamos cuál es su valor. Lo podemos hacer con la regla, yo lo voy a hacer con el programa. Aquí lo tengo, 880. La mitad de 880 es 440, hago centro en O, tomo la mitad del eje mayor, es decir, 2a es igual a 880, a será igual a 440. Aquí tengo uno de los vértices, uno de los extremos del eje mayor, y aquí tendré el otro extremo. Por lo tanto, aquí se encuentran los puntos A y B, extremos del eje mayor de la elipse. Aprovecho que tengo esa medida igual a A, la mitad del eje mayor de la elipse, 440. Con esa amplitud hago centro en uno de los focos, por ejemplo en F2. Ahora trazo un arco que me corte a esa mediatriz. Nos corta en 2 puntos que voy a marcar y aquí vamos a tener C y D. Podemos incluso comprobar si lo tenemos bien. Tomamos la amplitud del eje menor, tomamos esa medida, lo podemos hacer con la regla, con el compás, 540. Vamos a ver cuánto mide este que nos han dado aquí. Exacto, 540. Ya podemos comprobar que tenemos bien de momento nuestro ejercicio. Ahora nos piden hallar un punto P de la elipse. Puede ser un punto cualquiera, pero tenemos que tener en cuenta que A, B, C y D son vértices de la elipse, son extremos de los ejes de la elipse y por lo tanto pertenecen a la curva. También pertenecerán T1 y T2 que vamos a hallar a continuación. Vamos con los puntos de tangencia, los llamaremos T1 y T2. En primer lugar, tendremos que hallar dónde se encuentran las tangentes de esa elipse. Esas tangentes serán paralelas a esa dirección R. Comenzamos dibujando la circunferencia principal, centro en O, radio A, es decir, el semieje mayor de la elipse. Desde esta posición, ahora llevamos la mina a A, centro en O, trazamos una circunferencia. Aquí tenemos la circunferencia principal. Una vez que tenemos la circunferencia principal, hacemos lo siguiente. Trazamos por los focos perpendiculares a la dirección de tangencia. Aquí tenemos una. Esta perpendicular pasa por F y procuramos que nos corte a la circunferencia principal en 2 puntos. Esta recta verde es perpendicular a R. Ahora vamos a trazar otra perpendicular a R que pase por F1, por lo tanto estas 2 rectas van a ser paralelas. Trazamos esa recta, nos tiene que cortar a la circunferencia principal en 2 puntos, pero procura que también corte la circunferencia focal. Esto es importante, luego lo verás por qué. ¿Por qué hemos hecho esto? Ahora lo vamos a ver. Recuerda que te he dicho que esas rectas perpendiculares tienen que cortar a la principal en 2 puntos. Observamos 4 puntos de corte. Si unimos 1 con 4 obtenemos una de las tangentes y uniendo 2 con 3 obtendremos la otra tangente. Vamos a dibujar esas tangentes a la elipse. Unimos 4 y 1, aquí tenemos una tangente, y unimos los puntos 2 y 3 y obtendremos la otra tangente. Ahora nos vamos a fijar en este punto de aquí. Te lo marco bien. Lo vamos a llamar 5. Ese punto 5 es el simétrico de F1 respecto de la tangente T1. Los simétricos de un punto respecto de la tangente pertenecen a la circunferencia focal del otro foco. Por lo tanto, 5S simétrico pertenece a la focal de F2. Uniremos 5 con el otro foco. Y en el punto de corte de este segmento con la tangente obtenemos el punto de tangencia. Aquí tendremos T1 que estamos buscando. Vamos a hallar ahora dónde se encuentra T2. Por el mismo motivo que antes, hallamos el simétrico de F2 respecto de la tangente T2. Se encontrará en este punto, se encuentra la circunferencia focal. A este punto lo vamos a llamar 6. Unimos 6 con el otro foco y donde nos corta la recta tangente T2, en este punto obtendremos el otro punto de tangencia. Aquí lo tenemos, lo vamos a marcar y lo vamos a nombrar.
Evidentemente, estos dos puntos de aquí también serán puntos que pertenecen a la elipse. Los podríamos haber llamado P y tendríamos solucionado este apartado de nuestro problema. Vamos a hacer otra consideración. Fíjate que estas dos rectas son paralelas. Son las rectas que unen los focos con el simétrico del otro foco respecto de las tangentes. Podríamos haber hecho lo siguiente. Una vez que tenemos esta recta, podríamos trazar otra paralela a esa recta que pase por F1 y cuando nos corte a la tangente obtenemos el otro punto de tangencia. Esto lo podríamos haber hecho porque, como puedes ver en este caso, trazar esta perpendicular a esta dirección, bueno, pues no es lo suficientemente grande. La podemos haber alargado o trazar paralelas. Pero fíjate en este procedimiento. Trazando una paralela que pase por el otro foco, obtenemos el otro punto de tangencia. Nos ahorraríamos trazados. Bueno, pues aquí tenemos las soluciones. Te las voy a remarcar.